¿Se puede ver? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a terminar esta parte de artritis. Lo último, eh, estábamos acá en la parte de, a ver, ¿dónde estamos? Acá, si no me equivoco, en las espondiloartropatías HLA-B27 positivas, que antes se llamaban variantes reumatoideas. Bueno, con esto terminamos la parte de artritis. Las representantes de este tipo de espondiloartropatías son la artritis psoriásica, que ya hemos hablado en la anterior clase, la espondilitis anquilosante, la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome de Reiter. Eh, Son cuatro. De esas cuatro, dos se asocian de dos. Esta, la artritis psoriásica y la espondilitis, la espondilitis anquilosante y la enfermedad inflamatoria intestinal tienen características similares y el síndrome de Reiter y la artritis psoriásica también. Entonces, se asocian de a dos, la psoriásica y el síndrome de Reiter, que por un lado, y la espondilitis anquilosante y la enfermedad inflamatoria intestinal por otro. Tienen algunos comunes denominadores estas enfermedades. Afectan comúnmente a la columna vertebral. Lo más afectado es la columna vertebral y especialmente las articulaciones sacroiliacas. Producen sindesmofitos, que son proyecciones óseas que pueden ser simétricas o no y que tienen la característica de ser oblicuas o verticales a comparación de los osteofitos que generalmente son horizontales. Los sindesmofitos son proyecciones óseas que pueden ser simétricas, pueden ser marginales o no. En el caso de que sean simétricas y sean marginales, generalmente se van a tratar de enfermedad inflamatoria intestinal y de espondilitis anquilosante. Y cuando los sindesmofitos son asimétricos, se va a tratar probablemente se trate del síndrome de Reiter o de la artritis psoriásica. Afectan a las articulaciones sacroiliacas, ya habíamos dicho, frecuentemente en la enfermedad inflamatoria intestinal y en la espondilitis anquilosante es simétrica, la afectación de las articulaciones sacroiliacas es simétrica y es bilateral. Produce erosión, luego produce esclerosis y luego, por último, se observa anquilosis o fusión articular. Mientras que en el síndrome de Reiter y en la artritis psoriásica tenemos un 50% que se considera bilateral, o sea, una afectación más o menos simétrica, y el otro 50% afectación asimétrica. Entonces, cuando las articulaciones sacroiliacas son afectadas en forma bilateral, en forma simétrica y bilateral, casi siempre uno debería de pensar que se trata o de espondilitis anquilosante o de enfermedad inflamatoria intestinal, pero hay un 50% de posibilidades que también pueda ser un síndrome de Reiter o una artritis psoriásica. O sea, hay que mencionar las cuatro posibilidades. Incluso también se podría mencionar como quinta posibilidad la artrosis, porque habíamos hablado que la artrosis también puede producir erosiones óseas en estas articulaciones. La tomografía, al ser las articulaciones relativamente pequeñas y poco visibles en los rayos X, la tomografía es el método de elección para evaluar las articulaciones sacroiliacas y su afectación. Las artritis, bueno, cuando son asimétricas, pues obviamente cuando es asimétrica la afectación, ya hay que pensar en síndrome de Reiter o artritis psoriásica nada más. Ya se reduce la posibilidad diagnóstica. La artritis psoriásica afecta comúnmente las articulaciones de las manos. Esto hay que tener en mente. Si, digamos, uno ve la afectación de las articulaciones sacroiliacas en forma asimétrica, bueno, ya va a pensar que hay
por ejemplo, unas erosiones óseas de forma asimétrica, solo de un lado y no del otro, ya uno piensa que se puede tratar de un síndrome de Reiter o de una artritis psoriásica. Pero si además vemos que existe afectación de las articulaciones interfalángicas en las manos, probablemente ya se trate de una artritis psoriásica únicamente. La artritis psoriásica afecta comúnmente a las articulaciones de las manos, a las interfalángicas, generalmente produciendo erosión y márgenes mal definidos, periostitis y edema de partes blandas. Hay un típico dedos en salchicha, ¿verdad? Que se llama, el edema de las partes blandas de la artritis psoriásica. Esta es una radiografía de afectación. Fíjense cómo se ve afiladas las extremos distales de las falanges medias en estas radiografías. Aquí hay otras radiografías de columna lumbar en las que podemos ver sindesmofitos. Fíjense cómo aquí hay un sindesmofito que es una proyección ósea marginal de tendencia vertical. Fíjense, aquí hay otra. Entonces, aquí hay afectación en estas dos proyecciones laterales. No se ve muy claramente en la proyección frontal. Aquí hay otros sindesmofitos. Y la afectación de las articulaciones sacroiliacas cuando es simétrica, bilateral, como en este caso en el que ya existe casi fusión, existen puentes óseos, fíjense este puente óseo, esta es la articulación y aquí hay un puente, dos puentes óseos, aquí hay otros puentes óseos, están en forma simétrica, y erosiones óseas también, se pueden ver acá, erosiones óseas en forma simétrica también bilateral. Bueno, ahí terminamos esta parte de la artritis. Vamos a ahora continuar con lesiones, otro tema que se llama lesiones líticas benignas. Fíjense que no hablamos de tumores óseos como tal, sino de lesiones líticas benignas. Eh, algún tipo de lesiones óseas que tienen ciertas características. Luego, el otro tema que sigue en la otra teórica correspondería a lesiones líticas malignas o tumores óseos como tal. ¿Sí? ¿Qué es una lesión lítica benigna? Una lesión lítica benigna es una imagen radiolúcida o hipodensa en la tomografía que tiene bordes más o menos delimitados y tiende a ser redondeada. Puede afectar a cualquier tipo de hueso, desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza. Esa es una lesión lítica benigna o una lesión destructiva, pero de márgenes bien delimitados. Es una lesión lítica benigna. Fíjense, en este caso tenemos una radiografía y tenemos una reconstrucción 3D en la tomografía, en la que vemos, en las dos vemos una lesión lítica benigna en la calota craneal, en el hueso parietal derecho. Aquí también tenemos la misma. Fíjense, esto es lo malo de las lesiones líticas. Son muchas posibilidades. ¿Cuántas son? Uf, muchas. Pero por suerte tenemos a los memotécnicos para poder acordarnos de las palabras que son muchas. Por ejemplo, en este caso tenemos un memotécnico que me parece que es más fácil de entenderlo así en inglés, fog machines, que significa, es una máquina de hacer, ¿cómo se llama esto? Neblina, de hacer neblina. Fog machines, ¿sí? La F de displasia fibrosa, la O de osteoblastoma, tumor de células gigantes, M de metástasis, mieloma, quiste neurismático, condroblastoma, hiperparatiroidismo, hemangioma, infección, fibroma no osificante, el granuloma eosinófilo y el encondroma está en la E, y el quiste óseo simple o quiste óseo solitario también le dicen. Todo esto pues es el memotécnico de Fog Machines y fíjense que aquí no está excluido los tumores malignos, no está excluido el cáncer. De hecho, metástasis y mieloma son consideradas lesiones malignas, ¿no? Entonces aquí entra dentro de las lesiones líticas supuestamente benignas, uno de ellos, la M, corresponde a lesiones malignas que dan un aspecto así como si fuera algo benigno, pero que en realidad sí son malignas. La característica en este caso es que tiene que ser una persona mayor de 40 años y
tiene que tener antecedente de cáncer, no siempre tener antecedente de cáncer en alguna parte del cuerpo, mayor a 40 años, y la clave tienen que ser múltiples, tienen que ser varias lesiones, más de una, ¿verdad? Entonces, hay algunas lesiones, ¿cómo podemos de todo esto, de todo esta cantidad de lesiones que corresponden a las lesiones líticas benignas o líticas, le digamos así, ¿cómo podemos agruparlas? ¿Cómo puedo saber cuál es cuál? Entonces, primero, el primer discriminador es la edad. Este autor que apellida Helms es muy capo y hizo la discriminación por edad. Fíjense que puso las lesiones que típicamente ocurren en personas menores de 30 años. Digo, bueno, si hay una lesión lítica y tiene menos de 30 años, hay que sospechar de estas entidades. ¿Cuáles son? El granuloma eosinófilo. De hecho, esta es una lesión de un granuloma eosinófilo, ¿sí? El granuloma eosinófilo, el quiste óseo aneurismático, el fibroma no osificante, el condroblastoma, el quiste óseo solitario o simple y la displasia fibrosa. La displasia fibrosa dice que solo el 75% de las veces existe en menores de 30 años. Hay un pequeño porcentaje en personas mayores a 30 años de displasia fibrosa. Muy bien. Ahora, otro discriminador. A ver, si es epifisiario, o sea, si está localizada la lesión en la epífisis de un hueso, pues solamente son cuatro posibilidades. Una infección. La infección, lamentablemente, llamada también osteomielitis, es una lesión que puede entrar en todo lado, lamentablemente. Si hay una lesión lítica, directamente ya hay que mencionar infección como una posibilidad, como un diagnóstico diferencial, hay que mencionar siempre la infección, porque está en todo. Es uno de los peores, la infección, porque pues puede aparecer como todo. Bueno, si es epifisiaria, hay que tomar en cuenta estas cuatro. Infección, el condroblastoma o el tumor de células gigantes o una geoda. ¿Se acuerdan de la geoda? La anterior clase, hace 2 clases les había hablado de la geoda, que es una lesión lítica que está dentro de un hueso y que generalmente se asocia a artrosis, o sea, es benigna. Es como una protrusión de líquido sinovial al interior de un hueso y que simula una lesión lítica. Esa es una geoda, fíjense. Entonces, casi siempre una lesión lítica no hay que asustarse porque muchas veces es solamente una geoda, pero si es más grande o tiene más, otras características, podríamos diferenciarlas de un tumor de células gigantes, un condroblastoma o de la infección, siempre que sea epifisiario. Si no tiene periostitis, hay que mencionar la displasia fibrosa, al encondroma, al fibroma no osificante y al quiste óseo solitario. Si son múltiples lesiones, fíjense, habíamos hablado ya hace rato de las metástasis y del mieloma múltiple, que son lesiones malignas, ¿no? Dentro de las lesiones múltiples. El memotécnico que se debería utilizar aquí es FEMI, ¿no? F de displasia fibrosa, E de granuloma eosinófilo, de encondroma, metástasis mieloma, hiperparatiroidismo y, como siempre, la infección metida en todo lado. Muy bien. A ver, aquí hay una fotito muy bonita, un dibujito de unas letritas todas estas lesiones con algunas características. El resumen, digamos. La displasia fibrosa, por ejemplo, dice aquí que puede ocurrir en cualquier edad, evidentemente, pero habíamos dicho que el 75% de las veces son personas menores a 30 años. No producen reacción del periósteo, nunca producen reacción del periósteo. El granuloma eosinófilo generalmente, no generalmente, siempre, virtualmente siempre ocurre debajo de los 30. Casi siempre son niños en el granuloma eosinófilo. El encondroma debe tener una matriz calcificada. O sea, no son líticas como tal, no son radiolúcidas, sino que son radiolúcidas, pero tienen unas calcificaciones moteadas en su interior, excepto cuando ocurren las falanges de los dedos. El tumor de células gigantes es epifisiario, ya habíamos dicho hace rato, ocurre en las apófisis cerradas, o sea, en personas que ya han llegado a los 18 años o más, o sea, tiene que tener las epífisis cerradas.
se localiza en las epífisis y abulta hacia la superficie articular y tienen márgenes no esclerosos. El fibroma no osificante ocurre, fíjese, este no hay que olvidarse de este, el fibroma no osificante es el más común de todos, virtualmente el más común de todos. Es benigno, ocurre en personas menores a 30 años y es yuxtacortical, o sea que no está tan abultado, digamos, hacia afuera, sino que está al ladito de la corteza, de los huesos largos generalmente. El osteoblastoma es muy parecido al ABC, al tumor de el quiste óseo neurismático, pero se localiza en la columna vertebral. Las metástasis y el mieloma tienen que ser personas mayores a 30 años y habría que añadir algo más aquí, que tienen que ser múltiples, tienen que ser varias. El quiste óseo neurismático generalmente ocurre en menores de 30 años, es expansivo, como su nombre dice, aneurismático, es expansivo. Y el quiste óseo solitario también es menores de 30 años y generalmente se realiza en la región central de un hueso. El hiperparatiroidismo, cuando hay hiperparatiroidismo, hay que ir a buscar otros signos de hiperparatiroidismo, como lesiones en las falanges o en las clavículas o en las tibias también se puede encontrar. Infección, pues habíamos dicho que hay que incluirlo siempre en los diferenciales porque puede tener diferentes formas la infección, lamentablemente. El condroblastoma, bueno, tiene una matriz calcificada, perdón, la matriz no es calcificada, y siempre hay que mencionarlos cuando se trata de un fibroma no osificante. Bueno, empezaremos por la displasia fibrosa. Aquí, para el diagnóstico de la displasia fibrosa se necesita de experiencia. La experiencia toma un papel importante debido a su aspecto típico en vidrio despulido, el 60, yo diría más, el 80% incluso, entre el 60 al 80% por lo menos, tienen un aspecto en vidrio despulido. Ese aspecto en vidrio deslustrado o en vidrio despulido es tan típico, tan característico, que cuando uno lo ve, tiene experiencia viendo eso, lo ve una vez y se lo graba en la cabeza, la siguiente que la vea, les apuesto que va a decir, esto es displasia fibrosa por su aspecto. Pero hay un 20% que puede ser lítico, lamentablemente, puramente lítico, o puramente blástico en un 20% también. Yo diría que esto es mucho menor, 10 y 10 yo diría, porque todos los que he visto hasta ahora he visto como un patrón destructivo en vidrio despulido. Perdón, un patrón en vidrio despulido nada más. No tiene periostitis ni duele a menos que se fracture, no produce dolor, no se maligniza, tiene una predilección. Yo virtualmente en todas las que he visto en mi haber, en los que he visto, se han localizado en la cara, en el cráneo y en la cara. Tiene facial y menos probable en la pelvis, costillas, fémur. Y hay dos tipos. Una es que es monostótica, o sea, que afecta a un solo hueso, o la variante poliostótica, que es la mayor parte, yo creo que he visto poliostótica, asociada algunas veces se puede asociar a un síndrome que se llama el síndrome de McCune-Albright, en cuyo caso existe también pubertad precoz y manchas café con leche. Fíjense, este es el aspecto típico de la displasia fibrosa. Fíjense, esta radiografía de Waters, de esta persona, parece pelado el seno maxilar derecho, ahí se ve blanco o radio opaco, digamos. Y fíjense, este aspecto, bueno, lamentablemente aquí no se puede ver claramente el aspecto. En una radiografía se ve solamente la lesión medioblástica, no lítica, pero fíjense en esta radiografía de estas falanges, sí se ve medio el patrón en vidrio despulido. Ahora les muestro este patrón en vidrio despulido, engrosado. Fíjense como este cornete medio, comparen con este cornete, el cornete del lado izquierdo con el cornete del lado derecho, que está totalmente engrosado. La apófisis cresta de gallo, engrosada. Aquí los huesos, los diferentes huesos faciales, el cráneo. Esta es multiostótica o poliostótica, ¿no? Está afectando los cornetes, está afectando el maxilar superior, el frontal. Este patrón en vidrio despulido es típico. Una vez que lo ve uno, lo vuelve a ver y dice, no, esto es una displasia fibrosa. Fíjense este patrón en vidrio despulido. Parece como si fuera gas, como si fuera una nube
¿verdad? Ese es el patrón típico en vidrio despulido. Fíjense que aquí se asocia a algunas zonas de radio hipodensas, ¿no? Como que de lesiones líticas. Por eso entra en la categoría de lesiones líticas, en este tema, digamos. Fíjense cómo no produce ningún dolor, pero sí puede producir molestias por disminución del calibre de ciertos orificios. En este caso, fíjense cómo la órbita está levemente reducida de calibre en comparación de la otra órbita, ¿no? Otro ejemplo de una displasia fibrosa. Fíjense este patrón en vidrio despulido, este patrón en vidrio despulido que ha producido un engrosamiento del hueso, ¿no? Esta es la mandíbula y en este caso este es el fémur y también está afectado la pelvis, fíjense el grosor de esta pelvis, de este alerón ilíaco en comparación de este otro. Entremos a otro tema, el encondroma. El encondroma es una lesión lítica benigna más frecuente que ocurre en la falange. De hecho, si tú ves una lesión lítica benigna en la falange de una persona, lo primero que hay que pensar es un encondroma hasta que no se muestre lo contrario. Puede ser central, puede ser excéntrico, puede ser expansivo. O sea, expansivo quiere decir que engruese el hueso, que haga expansión, que produce engrosamiento o ensanchamiento del hueso. Pueden ser o pueden también no ser, pueden tener, pero lo que sí casi siempre tienen matriz condroide calcificada. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve la matriz condroide calcificada, excepto en las falanges. Cuando ocurre en las falanges, no está calcificado. O sea, es totalmente radio opaco, perdón, radiolúcido, totalmente lítica la lesión. El diagnóstico diferencial hay que darlo principalmente con el infarto óseo. El infarto óseo se parece muchísimo al encondroma. El infarto óseo tiene las siguientes características: tiene borde bien definido, tiene aspecto serpenginoso y escleroso, sin festonado endosteal. Y el otro diagnóstico diferencial, obviamente, es con su primo maligno. El encondroma, el primo maligno es el condrosarcoma, en cuyo caso la única manera de darse cuenta es que el condrosarcoma sí produce dolor. O sea que si tú tienes una lesión lítica en una falange, pero que produce dolor, ya hay que pensar que es un condrosarcoma y no un encondroma. O una matriz calcificada de aspecto en puntitos en un hueso largo, pero que duele, ya de encondroma hay que pasarse a condrosarcoma. Fíjense, estas son las lesiones líticas típicas del encondroma. Fíjense cómo hay una lesión lítica, debía ser así como estos huesos, pero fíjense cómo está ensanchado este hueso y tiene una lesión lítica claramente ahí en su interior, o una lesión lítica acá, o esta lesión lítica acá. En este caso, por ejemplo, casi no ha producido mucha expansión, pero hay claramente una lesión lítica y otra lesión lítica. No está calcificada, es lítica totalmente, o sea, es radiolúcida, es negra. Entonces, lo primero, cuando se ocurren las falanges, y más si es una persona menor a 30 años, fíjense que tiene, ¿cómo se llama esto? Tiene las fisis, esta persona va a crecer todavía, no ha llegado a los 18 años, aquí están sus epífisis, aquí se ve la fisis del primer dedo, aquí se ve todavía que va a crecer este dedo, no tiene todavía. Entonces, si es una persona menor a 30 años, más razón es ¿cómo se llama? Un encondroma. Y este es el síndrome de Ollier, enfermedad de Ollier, perdón. Son múltiples encondromas en, las falanges, fíjense, estos son huesos del carpo. Bueno, esta es la manera de diferenciar el infarto óseo del encondroma. Habíamos dicho que el encondroma se parece mucho al infarto óseo y se parece mucho a su primo maligno, que es el condrosarcoma. Fíjense, he aquí un infarto óseo. Fíjense cómo este infarto óseo parece una imagen blástica, pero serpenginosa. Parece como una viborita que da vueltas ahí. Entonces, estas son resonancias magnéticas en T1 y T2, pero estas con saturación grasa, pero esta es la radiografía de un infarto óseo y no tengo lesiones, lo siento, me había olvidado. Lamentablemente no he puesto ninguna lesión de encondroma
con matriz calcificada. Las voy a mostrar, creo que al final tengo. Bueno, por aquí debo tener, en la parte de tumores óseos malignos les voy a mostrar. Eh, no la tengo. Solamente tengo las de las falanges con lesiones, dijimos que aquí no son calcificadas, entonces les voy a mostrar, pero es muy parecida a esta. Esta en realidad son infartos óseos, los dos son infartos óseos, pero son muy parecidas al encondroma, que no está localizado en las falanges. Muy bien, granuloma eosinófilo es un tipo de histiocitosis X, tal vez ya lo han leído. Tienen muchas apariencias, pueden ser líticos, pueden ser blásticos, pueden ser bien o mal definidos, pueden o no producir periostitis, pueden también tener bordes esclerosos o no, pueden asociarse a masa de partes blandas o no, incluso puede presentarse como una lesión permeativa y simular un sarcoma de Ewing. Ocurre en menores de 30, esto sí es casi 100% seguro, ocurre en menores de 30 años, en ocasiones se puede asociar a un secuestro óseo. ¿Saben lo que es un secuestro óseo? Es la presencia de una lesión ósea rodeada por una lesión lítica. Es como una isla de hueso, un pedazo de hueso flotando en una lesión lítica. Eso es un secuestro óseo. Lesiones que tienen secuestro óseo, ¿cuáles son? Si yo les pregunto, ¿cuáles son las lesiones que tienen secuestro? La infección, o sea, la osteomielitis, para variar, la infección metida en todo, linfoma y el fibrosarcoma, y además el granuloma eosinófilo. ¿Sí? Eh, Afectación generalmente en el cráneo, la pelvis, fémur, costillas. Muy bien, estas son las imágenes que habíamos mostrado de el granuloma eosinófilo en rayos X, en tomografía, y fíjense, en resonancia magnética se ve ahí una lesión lítica. Bueno, en este caso no sabemos si es lítica, es una imagen hiperintensa en secuencia T2, esta es T2, porque se ve el líquido cefalorraquídeo brillante, intenso, entonces es T2, y se ve con discreto brillo la lesión lítica en la región frontal, que produce abultamiento hacia los planos superficiales. Muy bien, otra lesión lítica, fíjense la pelvis de un niño, fíjense el lado es normal y una lesión lítica en el lado derecho. Cuando es un niño y es una lesión lítica, una de las posibilidades es que sea infección, pero también un granuloma eosinófilo. Hablemos ahora del tumor de células gigantes. Es imposible decir si es benigno. ¿Sabían que hay una versión maligna del tumor de células gigantes? Casi todos son benignos, pero hay una versión que es maligna del tumor de células gigantes y lamentablemente la única manera de darse cuenta es benigno o maligno por una radiografía, ni por histología, ni siquiera el patólogo puede saber, para que vean, ni los patólogos pueden saber, ni siquiera con su microscopio, ni nada, ni con nada. Si hay metástasis, obviamente es maligno, qué lamentable, ¿verdad? Pero así es, este tumor es así. Si hay metástasis, bueno, es maligno y es el 15% nada más. Generalmente da metástasis a pulmones y tiene excelente pronóstico porque es sensible. Aparece hasta en el 65% alrededor de la rodilla. Es la articulación más comúnmente afectada, la articulación de la rodilla. Hay cuatro criterios de tumor de células gigantes. Ya habíamos dicho hace rato, por lo menos algunos. Es una lesión lítica enteramente que aparece en personas con las epífisis cerradas. O sea, tienes que tener por lo menos 18 años. No puede haber en un niño de 5, de 10 años, no puede haber tumor de células gigantes. Tiene que ser una persona con las epífisis cerradas, o sea que ya llegaste a los 18 años. Lítica, destructiva, ¿verdad? Debe ser epifisiaria, fíjense, aparece en las epífisis, no en las metáfisis, no en las diáfisis, en las epífisis, en la parte, en los extremos de un hueso largo y llega, como aparece en la epífisis, llega a la superficie articular. Tiene una localización excéntrica. Eso quiere decir que no está en el mero centrito del hueso, no está en el centrito, sino que está o más a la derecha, o más a la izquierda, o más anterior, o más posterior. Pero está en la epífisis y tiene generalmente localización excéntrica. Y el cuarto criterio es, tiene una zona de transición bien definida, pero no tiene bordes esclerosos, excepto en huesos planos. Bueno, casi pocas veces ocurre en huesos planos, pero eso hay que tener en cuenta. No es esclerosa, no, sus bordes no son esclerosos.
hasta en el 15%, cuando una persona tiene un tumor de células gigantes, tiene también un quiste óseo aneurismático. Fíjense, a ver si esta cumple los criterios. ¿Es una persona mayor de 18 años? Sí, porque ya no tiene fisis aquí, ya no tiene, ya fusionaron sus fisis. Segundo, ¿es epificiario? Sí, está en la epífisis de la tibia. No, ¿es lítico? Es lítico, totalmente lítico, es negro, es radiolúcido, ¿verdad? Llega a la superficie articular, esta es la superficie articular, la articulación con el astrágalo, ¿verdad? Sí llega, aquí está. Es excéntrico, está en el mero centro del hueso, no, está más hacia el lado tibial, perdón, hacia el lado peroneo. Es excéntrico, perfecto. ¿Tiene bordes esclerosos? O sea, ¿son blancos sus bordes? No, fíjense, sus bordes son medio que indeterminados, no tiene bordes esclerosos. Cumple todas las características de un tumor de células gigantes. Lo mismo acá, llega hasta la epífisis, es excéntrico, bordes no esclerosos, es una persona mayor de 18 años y no tiene fisis ya. Muy bien, aquí está otro ejemplo en la cabeza del peroné, la resonancia magnética, la resonancia magnética. Quiste óseo neurismático. Son las únicas lesiones que se denominan por su aspecto radiológico. O sea, es aneurismático, es expansivo. Son expansivas y produce dolor. Al ser expansivas van a producir dolor. Menores a 30 años, generalmente tienen menos de 30 años. Aspecto característico es resonancia magnética y a veces en tomografía y a veces incluso yo lo he visto en ecografía, increíble, formando niveles líquido-líquido. Van a ver las imágenes, cómo es esto. Cómo se ven los niveles líquido-líquido en el quiste oseoneurismático. A veces hay historia de trauma previo. Dos tipos hay, el tipo primario y el tipo secundario. Eh, Se puede asociar a tumor de células gigantes, a quistioso solitario o eventualmente a un osteosarcoma. Histológicamente son, o sea, secundarios a estos, ¿verdad? Histológicamente son espacios quísticos llenos de sangre. Por eso les digo que hay niveles líquido-líquido en el interior de estas cavidades aneurismáticas. Localización predominantemente por huesos largos, las metáfisis. Fíjense, no son epífisis, son metáfisis. Fíjense, ¿es una persona menor a 30 años? Sí. Fíjense, tiene fisis todavía, o sea, no han llegado a crecer totalmente esta persona. Va a crecer más, aquí tiene fisis todavía. O sea, debe tener unos 15 años, 14 años esta persona. Tiene una lesión lítica en el peroné, sí. ¿Está en la epífisis? No, está en la metáfisis, ok. ¿Tiene bordes esclerosos? Parece que no tiene bordes esclerosos. Ok, eso no interesa, en caso de que sea un quiste óseo neurismático. Bueno, al ser metafisiario, uno puede sospechar en un quiste neurismático. Le haces resonancia magnética y se ven zonas blancas y zonas negras, zonas blancas, zonas negras. Estos son niveles líquido-líquido, son como cavidades llenas de sangre. Fíjense, en decúbito, en un corte axial, los niveles líquido-líquido que hay son líneas rectas, líneas. Este es un quiste óseo neurismático, quiste óseo neurismático. Fíjense cómo se ven los niveles. Se nota que entraba al resonador con el talón hacia abajo, ¿verdad? Fíjense los niveles líquido-líquido que se ven en el quiste óseo neurismático de este calcáneo. Y en los huesos del cráneo también pueden ocurrir. Fíjense cómo esta masa, en resonancia se pueden ver los niveles. Bueno, aquí vamos a terminar y la siguiente clase vamos a terminar con las siguientes entidades, empezando por este que es el más común, que es el fibroma nosificante. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego, doctor.